Capítulo 3, versículo 13 al 18. Malaquías 3, 13 al 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por poder estar en este lugar, Señor, aunque a través de plataforma Zoom. Bendice a los hermanos presentes, Señor, que cada día pueda crecer su fe, fortalece su espíritu y también su salud, Señor. También, misma bendición te lo pedimos por los hermanos que están ausentes, diferentes razones. Sobre todo, Señor, los que están enfermos, sea enfermedad espiritual o de física. Sánelo pronto, Señor, para que puedan estar pronto con nosotros. Y a los que, por razones injustificables, están ausentes, Señor, toca su corazón. Que sienta, Señor, lo peligroso que es estar alejado de Dios. Que pueda arrepentirse y que vuelva, Señor, a este lugar donde debe estar. Te ruego ahora, Padre, que me utilices solamente como tu instrumento para hacer llegar tu palabra de hoy a tu pueblo amado, guiándonos y protegiéndonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hay muchos hermanos que están, no se ve su cara, pareciera como fantasmas. Me gustaría que ver sus caritas. Así que, si pueden, por favor, muéstrense su cara, por favor. El sermón pasado hemos hablado sobre la palabra de Dios, donde pedía que volviera. Volveos a mí. Y claro, muestra de que está alejado, le dio ejemplo del diezmo. Es el primer señal cuando están alejados de Dios, no diezma. Y por ende también no recibían la bendición de Dios. Especialmente vimos el verdadero significado de entonces del diezmo. Hoy continuamos, capítulo 3. No sé si se han dado cuenta, estos 6 versículos que hemos leído, como que se dividen en dos. Primeramente aparece el grupo que está contra Dios, que reclama constantemente, y otro grupo que teme a Dios, que adoran a Dios y piensan en su nombre. Claramente vemos dos grupitos aquí. Si vemos versículo 13, nos damos cuenta que hoy también comienza con discusión, disputa, ¿no? Disputa, con críticas
Primeramente dice que ha sido violenta, palabra contra Jehová, y pueblo de Israel, ¿en qué hemos sido? ¿Cuándo? ¿Qué hemos hablado contra ti? No, no fuimos. Se niegan. A esta altura de vida, estas discusiones que hemos visto, como que ya estamos acostumbrando. Cuando Dios dijo que amabas a ellos, y ellos decían, ¿cuándo? ¿Cómo nos amó? Reclamaba. Ustedes me han despreciado, y dice, ¿cuándo hemos despreciado? Ustedes me hicieron cansar. Y dice, ¿cuánto hicimos cansar? Y cuando vi devolveos a mí, preguntan, ¿y cuándo hemos alejado? ¿Qué es eso de volver si nunca alejamos? Vemos que no hay conversación, no hay comunión, no se puede conversar. ¿Por qué habrá pasado eso? Ha producido problemas de comunicación entre Dios y el hombre. Y esto le llamamos también pecado. Es lógico que las creaciones deben obedecer frente a la palabra del Creador. Si el Señor dice algo, sí, Señor, aquí estamos. Es como lógico. Sin embargo, vemos estas creaciones, le dice a su Creador, cuando dice algo, ¿y por qué? Se discuten. Ahora esto también hace pensar cómo estamos nosotros hoy día. ¿Estamos entendiendo bien la palabra del Señor? ¿Y obedecemos su palabra? ¿O actuamos de acuerdo con lo que me parece mejor? Eso pasa mucho en la iglesia. Si la iglesia otorga, elige para un cargo y se ha recibido con amén, entonces debe obedecer. No es palabra de Dios que está obedeciendo, sino que es la palabra de Dios. No es de persona. ¿Por qué le gusta tanto discutir sobre palabra de Dios? ¿Desde cuándo el hombre discute sobre la palabra de Dios? Esto empezó desde Adán y Eva, cuando cayeron en pecado. Y por ende, todos sus descendientes también. Ese resultado también se ve en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 11, cuando construye Torre de Babel. Quería ser igual que Dios, quería llegar a la misma altura de Dios, estaban construyendo torres. Dios hizo confundir su idioma, así que ya no se pudieron comunicarse entre ellos y se esparcieron. No solamente entre hombres, sino que también no hay comunión con Dios tampoco, Dios y el hombre. Con este principal motivo, porque no hay comunicación, ¿verdad? Causa todos los problemas. Y en medio de esto, igual los profetas deben proclamar palabra de Dios. Entienda o no entienda, tiene que proclamar la palabra de Dios. Debe testificar palabra de Dios. Para que pueda entender quién es el Jehová Dios, qué es lo que está diciendo, y que no diga después, yo no escuché, yo no sé. ¿Cuándo dijo eso? Para que no tenga excusa. En Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. ¿Hacia dónde iba el pueblo de Israel? Su fe. ¿Cómo vivieron esa gente? ¿Y qué tal su fe? La realidad de ellos vivían de acuerdo con lo que les parecía bien, de acuerdo según criterio personal. Así que no había nada, ninguna esperanza en la fe. Y ellos no esperaban nada de Dios tampoco.
Así que en ellos no se mostraba ningún aspecto como pueblo de Dios. Y eso es lo que manifiesta el pasaje de hoy. Nos está mostrando. Versículo 13 dice, vuestra palabra contra mí ha sido violenta, dice Jehová. Y el pueblo de Israel responde, ¿qué hemos hablado contra ti? Entonces el profeta Malaquía aclara claramente, ¿cierto? Aclara qué es lo que están haciendo ellos. ¿Qué es enfrentar a Dios? En versículo 14 dice, habéis dicho por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En otras palabras, es en vano servir a Dios. No saca nada creer. Y aquí incluso dice, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Esto de andar afligido tiene significado de cómo la gente que lloran, ¿verdad?, en funeral, arrepentido por su pecado. Entonces está diciendo, aunque guardemos su palabra, palabra de Dios, y estar afligido por nuestro pecado, ¿qué utilidad nos trae? Eso está diciendo. A veces puedes pecar, puedes hacer maldades y vivir del frente, ¿cierto? Como vive todo el mundo. Eso es lo que está diciendo. Y en versículo 15 aclara aún más. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Como quien dice, aquí con esto hicieron jaque mate. Y también llama atención aquí la palabra cuando dice, decimos pues ahora, no lo que decía antes. Antes decían los soberbios y los que practican la maldad, el que prueba a Dios, serán destruidos. Sin embargo, ahora nosotros que vivimos en este tiempo de profeta Malaquía, no pensamos así. Es mejor vivir como soberbios, los que cometen pecados, porque son más prosperados, dice todavía. Vivir de acuerdo a su conveniencia, lo que le parece mejor. No estar pendiente obedeciendo la palabra de Dios. Eso era corriente que estaba viviendo en ese tiempo. Eso fue hace 2400 años antes de Cristo, de ahora, o sea, 2400 años antes que nosotros. Porque esto ocurrió año 435 aproximadamente. Pero se nota, se dan cuenta al escuchar esto, me parece que no está hablando de ese tiempo, sino que pareciera que está hablando del tiempo actual, de nosotros que vivimos. Vivimos en ese mismo tiempo. ¿Qué importa? No importa si tenemos dos madres, tiene dos padres. Quieren enseñar disimuladamente. Yo había subido un video que venía de Estados Unidos, ¿verdad? En la semana. Pero no es solamente actual, sino que ayer, por ejemplo, en la reunión de Proverbio, un anciano estaba entregando sus testimonios que en el colegio, un psicólogo decía lo mismo, que no importa tener dos madres y que importa tener dos padres. Estamos viviendo hoy este mismo hecho que ocurrió año 2000, o sea, 2400 años atrás. Aquel tiempo que Jerusalén ya estaba destruido, Israel ya había vuelto de cautiverio. Sin embargo, a pesar de que había reconstruido su muro y el templo,
No se veía ninguna presencia de Dios. La situación era cada día peor, ¿verdad? Y Judá seguía siendo colonia del imperio persa. Y esa gloria que esperaba del tiempo de Salomón y de David, ni se asomaba, nada. Sin embargo, en este tiempo lleno de pecado, sin esperanza, de maldad, aparece un grupo de gente que no están junto con ellos, sino que va contracorriente de la sociedad. Los que no iban junto con ellos. En versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno su compañero. Había gente que temía a Jehová. Había gente, esta palabra de temer a Jehová también se traduce adorar a Jehová. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Cuando dice entonces, ¿verdad? Cuando los demás decían que eran vanos servir a Jehová, cuando los demás decían que saca cumplir con el mandamiento de Dios, los soberbios, los maldadosos, son mejor prosperados. Cuando decían ellos esa palabra, grupo de gente que no estaban de acuerdo con ellos, son los que adoraban a Dios, son los que tenían temor a Dios, son los que pensaban en nombre de Dios. Estos eran verdaderos cristianos, verdaderos pueblo de Dios. Y en el pasaje de versículo 16 a 18, nos dice lo que Dios hizo por ellos, a ellos. Primeramente dice que Jehová escuchó y oyó. Queridos hermanos, Dios escucha en este tiempo, aunque sea lleno de pecados, de las personas que temen a Dios. No lo menciona detalladamente, seguramente te ha dicho. No, Dios vive. No es en vano obedecer la palabra de Dios. Lo que diga lo demás no me importa. Yo y mi casa seguiremos a Dios. Seguiremos a Jehová. No importa si no soy beneficiado, pero yo iré por el camino que Dios me indica. Algo similar debe haber escuchado Dios y oyó. Cuando los demás estaban reclamando y cuando cometieron el pecado, lo mismo que hicieron en el desierto del pueblo de Israel. En número 14, versículo 28, dice Jehová Dios, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mi oído, así haré yo con vosotros. Ellos reclamaban, decían, ¿para qué sacaron de Egipto? ¿Para hacer morir en el desierto por sed y hambre? Y efectivamente, ellos murieron en el desierto. Escuchó lo que decían y se cumplieron lo que dijeron. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios estuvo atento de los que temían a Jehová y los que recordaban su nombre. Escuchó su palabra, oyó y no lo olvidó. Y la segunda cosa que hizo entonces a ellos, que todo lo que ellos decían fue escrito libro de memoria. Escribió todos sus confesiones. Este libro de memoria es el libro donde guarda todos los hechos. Toda su vida, todo lo que dice, lo que hace, Dios escribe en ese libro de memoria. Y eso va a estar delante de Dios para usar, para recompensar, para premiar
y para juzgar en el día de juicio. Por eso se llama libro de memoria. Memoria es todo lo que se ha hecho. En la Biblia habla que existen dos libros. Primero es el libro de la vida, libro de salvación. El segundo, este es el libro que está hablando ahora, libro de memoria. Hay muchos registros sobre estos libros. En el Antiguo Testamento, Éxodo 32, versículos 31 y 32, cuando Moisés sube a Monte Sinaí para tener comunión con Dios, Aarón junto con el pueblo de Israel se juntaron el oro, hicieron becerro de oro. Ahí estaba inclinando y diciendo que ese era Dios que había sacado de Egipto. Después de Moisés rompe todo eso y con mucha pena y tristeza ora a Dios. Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés amaba mucho a su pueblo. Pide perdón. Y si no lo perdona, pide que también sea borrado su nombre de ese libro. Aquí está hablando el libro de memoria. Y en Salmo 56, versículo 8, que es el Salmo de David, dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Sorprendente, pero así es. En el libro de Dios está anotado la cantidad de gotas de lágrimas que se han caído. Por tanto, en este mundo no hay nada en vano. Y en otro salmo de David, en Salmo 69, versículo 28, dice que el nombre de los malos sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Así manifiesta también el libro de vida. Y Daniel, cuando vieron visiones en Daniel capítulo 7, 10, también dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto Daniel vio en la visión. Hay una diferencia entre visión y el sueño. El sueño es cuando ocurre mientras duerme y la visión es cuando está despierto. Y Daniel vio esto en visiones. No solamente así en el Antiguo Testamento, sino que también vemos en el Nuevo Testamento. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, 20, Jesús dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Y en Apocalipsis, capítulo 20, 12 y 15, también vemos que delante de Dios está abierto el libro de la vida. En Apocalipsis 3, versículo 5 dice, Jesús dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. También menciona libro de la vida. Ahora, quiero que pongan atención aquí en versículo 20, capítulo 20 de Apocalipsis y versículo 20 y versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Pongan atención aquí. Y los libros fueron abiertos. Plural, varios libros o muchos libros.
Y otro libro fue abierto. Otro libro, singular, un solo libro, el cual es el libro de la vida. Quedamos claros entonces, el libro de vida es uno solo, donde está escrito nombre de las personas que tienen vida eterna. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí está hablando el libro de memoria según sus obras. Juntamos todos estos versículos del Antiguo y el Nuevo juntos, entonces llegamos a la conclusión de que hay dos tipos de libros. Libros de memoria que está escrito según las obras. O sea, cada uno de nosotros tenemos un libro de memoria, donde está escrito todo lo que hicimos. Y hay otro libro de vida, donde está escrito los nombres de la persona que va a ser de salvo, que va a tener vida eterna. Con esto, ¿qué está diciendo? Dios está diciendo que no se va a olvidar y que va a recordar todo lo que hicimos en nuestra vida. Al preparar este sermón me dio escalofrío. Dios está atento a nuestra acción, nuestras obras, y está escribiendo uno por uno todo lo que hicimos, todo lo que hacemos. No se va a escapar ni uno. Recordemos entonces, Dios está atento a nuestra vida. Está escuchando lo que hablamos, está atento para ver lo que estamos haciendo. Y tercera cosa que Dios hace, nos manifiesta en versículo 3:17. Versículo 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Este día que va a actuar, que yo actúe, dice el Señor, es el día de juicio. No solamente recibiremos la gracia de tener vida eterna, escapando de la muerte, ¿verdad? Sino que también Dios va a tomarnos como un tesoro especial. Perteneceremos a Dios. Y lo que va a suceder ese día es verdaderamente sabremos quién es el bueno y quién es el malo. Y quién sirve a Dios y quién no sirve. Y en el último versículo, el versículo 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Tenemos que poner atención aquí donde dice, entonces os volveréis. Cuando dice os volveréis, significa que todos resucitaremos. Todos los que están en la tumba resucitarán. Estaremos parados delante del trono de Dios. En ese momento, entonces, se aclararán, se destaparán nuestra identidad espiritual. Ahora hay mucha gente que practica pecado, que hacen maldades, pero hablan de justicia. Muchos dicen servir a Dios, pero no sirve a Dios mamón, sirve a sí mismo, vive la vida como le parece mejor. Es difícil aclarar quiénes son quiénes, pero el último día se destapará y se aclarará todo esto. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Queridos hermanos, siento mucho temor al predicar esta palabra y también cuando estaba preparando esta palabra.
Recordemos, servir a Dios no es en vano, porque Dios está escuchando lo que hablamos, Dios está mirando lo que hacemos y está constantemente escribiendo lo que hacemos. Es bendecido, Señor, del Señor, bienaventurados son los que obedecen la palabra de Dios, aunque andemos afligidos. Porque la palabra de Dios también dice, porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Así, queridos hermanos, invito que sirvamos a Dios verdaderamente. Dejemos al lado pretextos absurdos y sirvamos fielmente a Dios y sean especial tesoro para Jehová en el día de juicio. Amén. Que así sea, ¿no? Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra entregada. Una vez más, Señor, nos hiciste saber claramente que todo nuestro acto está siendo escrito. Absurdamente, Señor, tenemos muchos pretextos para desobedecer tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos saber, recordar nuevamente esta advertencia. Señor, te rogamos por nuestro pecado. Perdónenos, Señor, nuestros pecados. Que podamos estar despiertos, Señor, atentos a tu palabra y guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente. Queremos ser obedientes, pero fallamos siempre, Señor. Solo tú puedes guiarnos, solo puedes ayudarnos. Tú solamente, Señor. Así que te rogamos tu misericordia y que podamos vivir obedeciendo humildemente tu palabra. Una vez más, Señor, te damos gracias por esta palabra entregada. En el nombre de Jesús oramos. Amén.